Bienvenidos estudiantes, ¿cómo están? Veamos la primera clase de este curso, Física Elemental. Vamos a ver la historia de la física. Y para ello vamos definiendo un poquito lo que es la física de por sí, ¿verdad? Miren aquí esta imagen, vemos aquí el espacio, vemos aquí las estrellas. O sea, la física nos ayuda a entender no solamente cómo se rige la naturaleza, sino también nos va a beneficiar en la vida humana a través de la tecnología. Recuerda que todo invento ha tenido como base la física. Bien, vamos a dar definiciones de ella. Primero, diremos que es una ciencia que nos va a permitir entender la naturaleza como el objetivo de aplicar los conocimientos obtenidos en beneficio del hombre, ¿no? Cada invento, cada creación, cada fenómeno explicado o utilizado siempre se ha tenido en cuenta para el beneficio y uso de la humanidad. Dos, estudia las propiedades de la materia, la energía, el tiempo, el espacio y sus interacciones, como la fuerza. Entonces, con los estudios, ¿no? De todo esto, se ha logrado, ¿no? Explicar por qué ocurren ciertos fenómenos que en un inicio se creían como que eran mitos o leyendas, ¿no? Y de alguna manera, por ejemplo, si caía un rayo o si llovía o el sol producía incendios, entonces, como no se podía explicar esos fenómenos, se atribuía a dioses. Entonces, gracias a este estudio de la física, se explica, ¿no? De manera coherente por qué suceden ciertos fenómenos. Tres, se estudia física para comprender las leyes que gobiernan el universo, desde las cosas más grandes, como el universo entero, hasta las cosas más pequeñas, como los átomos. Y te voy a dar un ejemplo así sencillo, pequeño. Hoy en día estamos viviendo en una tecnología tan avanzada que ya inclusive se está pensando habitar la Luna, Marte, el cielo o el agua, ¿no? Usted era profe, usted está loco, ¿no? Pero no, pequeño, ya se está viendo estudios para, en esta demografía que vivimos, que se esté habitando ciertos lugares, ¿no? Que uno jamás pensaría que se podría habitar. Y cosas tan pequeñas como hoy en día existe lo que es la nanotecnología. ¿Sabías tú que si se puede crear nanorobots, ¿no? A través de las venas humanas se podría, ¿no? En una inyección podrías insertar pequeños robots dentro de tu cuerpo y esos podrían realizar operaciones? O también, ¿no? La tecnología de los celulares, ¿no? Un celular que sea como plástico, se mueve, se doble todo y nos proporciona una tecnología tan avanzada, ¿no? Entonces, todo esto es en base a la física. Cuatro, la palabra física proviene del término griego physis. Creo que eso tú lo sabes, o bueno, lo has escuchado, que significa naturaleza. Desde sus inicios hasta el principio del siglo XIX, la física se consideró como una ciencia que estudiara todos los fenómenos naturales, ¿no? Cinco. A partir de esa fecha, su campo se limitó al estudio de los fenómenos físicos, mientras que el resto de fenómenos pasaron a formar parte de otras ciencias naturales. Entonces, para seguir agregando, toda la tecnología, los televisores, los radios, televisor, computadoras, celulares, iPod, tablet, laptop, cualquier tecnología que tengas a disposición, todo es gracias a la física. Pero como te repito, la física tuvo sus inicios. Entonces, se fueron creando ciertas cosas a través de la historia y se fue usando y se fue avanzando en sus estudios. Entonces, vamos a ver que en un inicio, la física, ¿no? Bueno, se crearon ciertos objetos que ayudaron, ¿no? ¿Como cuál? La rueda, ¿cierto? La rueda, tú sabes que nos ayudó a transportar objetos, ir de ciudad en ciudad, haciendo cargas, ¿no? Facilitó la vida humana.
Entonces fue muy importante y como defino aquí, es sin lugar a dudas el instrumento que revolucionó y marcó para siempre la vida del hombre, determinando hábitos y costumbres desde ya hace, mira, 5.500 años antes de Cristo, hasta nuestros días, pues no, porque hoy en día seguimos usando la rueda. Pero ha visto algunos videos donde, no sé si has visto las noticias, ¿no? Donde ya existen taxis que vuelan, ¿no? Usando el mismo patrón de un dron, ¿no? Increíble, ¿verdad? Sigamos. La palanca, mira, que es muy utilizada no solamente por el hecho de que nos dicen aquí, ¿no? Que es utilizada para disminuir esfuerzos, originar desplazamiento, sino también para facilitar ciertas actividades en casa. Profesor, no entiendo. Palanca no es simplemente un palo, no. La palanca se refiere a, por ejemplo, una llave francesa, una llave inglesa, ¿no? Tu bicicleta, ¿cómo la ajustas las ruedas, ¿no? Utilizas una llave. ¿Acaso podrías hacerlo con tu dedo? No, ¿verdad? Y mira, mientras más grande sea la llave, menos fuerza aplicarás. Increíble, ¿no? ¿Quién descubrió esto? Nuestro querido Arquímedes. Él descubre la palanca, el uso práctico que se le da, disminución de fuerza y genera un gran desplazamiento, ¿no? Acá dice, se usa desde los 3.000 años antes de Cristo hasta hoy en día, ¿no? Se hace uso de la palanca cuando utilizamos, ¿qué cosa? Las tijeras, el alicate, la carretilla de un albañil, el martillo. Cuando sacamos un clavo, bueno, generamos palanca. O el mecánico cuando se utiliza la llave de boca para ajustar un perno, ¿no? Entonces, nos ayuda a generar mayor fuerza, ¿no? Simplemente con una fuerza menor, pues, ¿no? Multiplica nuestra fuerza, por así decirlo. ¿Qué otro más inventos se crearon en un inicio? La cuña, mira. ¿Qué es la cuña? Ahí está, mira. Esa referencia, ¿qué cosa? ¿Qué es? Una hacha, ¿no es cierto? Entonces es una pieza de madera o metal con la punta muy filosa, utilizada esto para dividir cuerpos sólidos y para ajustar uno con otro. También podemos encontrar aquí el cincel, ¿no? El formol. Entonces, bueno, nos ayuda a dar forma, pues, ¿no? A construcciones, edificaciones, ¿es cierto? Entonces, fue muy importante eso también para todo lo que es construcción. Un ejemplo, ¿no? Vamos a decir, cuando usamos un cincel, el clavo o el hacha, cuando queremos detener una puerta para que no cierre el viento, le vamos a poner una cuña en la parte inferior, pues, ¿no? Y de esa manera evitamos que se cierre la puerta. Así es, ¿no? Tiene múltiples funciones y como te repito, pequeño fue muy importante para edificaciones, construcciones, ¿no? Una de ellos, así de simple, Machu Picchu, ¿no? Qué gran construcción y con esta herramienta, ¿no? Para dar forma a las piedras o ciertas edificaciones, ¿no? Que hasta hoy en día podemos apreciar. ¿Qué otro invento, profesor? Tenemos, Almira, al plano inclinado. Así es, el plano inclinado que como ves imagen sirve, ¿no? Y no solamente para poder, para ciertas personas que, ¿no? Que de fácil movimiento, sino también, imagínate que en la edad antigua, por ejemplo, cuando hacían la construcción de la pirámide y querían llevar grandes bloques, ¿tú crees que lo hacían cargando? No se podía, pues no. Ponían ruedas debajo de la roca y lo empujaban, pero cuando querían subir, utilizaban este plano inclinado, ¿no? Simplemente empujaban, ya no necesitaban cargar. Ah, mira, es una máquina simple utilizada por el hombre para elevar cuerpos hasta cierta altura. Y como te lo acabo de mencionar, según la historia, nos indica que los egipcios hicieron uso del plano inclinado para construcción de pirámides. Ah, mira, qué bien pequeño. Entonces, con esto te voy mencionando algunos inventos, ¿verdad? Que se crearon para beneficio humano, ¿no? Que fueron utilizados y que hasta hoy en día se sigue utilizando. Muy bien. Ahora vamos a pasar a una parte muy importante, mira.
vamos a pasar a, a definir a nuestros principales personajes en el desarrollo de la física. Así es, a nuestros principales físicos, a nuestros principales científicos, aquellas personas que aportaron a la humanidad grandes inventos, grandes definiciones, ¿no? Nos aclararon grandes fenómenos físicos que ocurrieron, ¿no? Que hasta hoy en día creo que nadie pudo haberlo explicado mejor que ellos. Bien, vamos a ver con el primero. Arquímedes. Desde el año 287 antes de Cristo hasta el año 212 antes de Cristo. Entonces vivió una época muy antigua, ¿no? Arquímedes, ¿qué dice? Nació en Siracusa, en la isla de Cilicia, que está ubicada en Italia. En física es famoso por su teorema de hidrostática. En mecánica utilizó las poleas y las palancas. Además inventó los espejos cóncavos. Ah, mira, te voy a contar un poquito más en qué consiste cada uno de ellos. En física es famoso por su teorema de la hidrostática. Entonces, ahí, eso lo voy a explicar ahorita mismo. Las poleas ayudan, son unas herramientas circulares que ayudan a multiplicar nuestra fuerza. Por ejemplo, mira, tú has visto cómo construyen un cuarto, un tercer piso, ¿verdad? Entonces utilizan una polea para cargar objetos pesados o para cargar una mezcla, ¿no? Las palancas, como lo mencioné anteriormente, fue su creador. Los espejos cóncavos pequeños son los espejos que son utilizados para disminuir la imagen. Los espejos cóncavos o espejos convexos, ¿no? Cada uno de ellos tiene diferente funcionalidad, ¿ya? Bien, voy a contarte una pequeña historia de este personaje Arquímedes, que es famoso por su teorema de la hidrostática. Quizás ya muchos lo saben, ¿verdad? Pero yo sí lo sigo contando, mira. La corona de oro, ¿no? La corona de oro que data, ¿no? Que nos dice que el rey, un día, el rey Cicerón, ¿no? Nos habla de una corona que le había mandado a hacer y creía él que lo estaban engañando. Entonces él llama a su mejor científico, a su físico, a su genio de la época, Arquímedes. Le dice, Arquímedes, demuéstrame que esta corona es real o falso, por favor. Entonces Arquímedes dice, no, rey, no, ahorita no lo voy a hacer. No, Arquímedes, ¿me lo haces o te mato? Entonces Arquímedes, ya que, pues no, ya si me vas a matar, entonces tengo que hacerlo. Entonces Arquímedes va a su laboratorio, que es simplemente su casa, pues, ¿no? Con una mesa y una silla. Entonces comienza a plantearse ideas de solución para tratar de descubrir si la corona del rey era falso o verdadero. Recuerda que su vida estaba en juego. Entonces él, después de varios días de no poder concretar o no poder descubrir por cómo demostrar que la corona era verdadera o falsa, ¿qué hace nuestro personaje? Nuestro personaje decide bañarse, pues, ¿no? Se sumerge en la tina y se da cuenta que el agua de la tina se eleva. Él se para y se da cuenta que el agua de la tina disminuye. Entonces él se vuelve a echar, se vuelve a parar y en su cabeza se da a conocer el teorema de la hidrostática. Él ya en su cabeza ya tenía la solución, ya tenía la forma como comprobar si la corona es verdadera o falsa. Entonces, tan emocionado estaba él, que salió desnudo de su casa, así pequeño, desnudo salió corriendo por toda la plaza de Cilicia gritando, Eureka, Eureka, lo he conseguido, ¿no? Y este personaje increíblemente descubrió el teorema de la aerostática. ¿De qué nos habla un poquito? A ver, para darte explicación. Nos habla que todo cuerpo sumergido, cuando está sumergido en un líquido, hay una fuerza, ¿no? Que hace que este líquido pese menos de lo normal, ¿no? Cuando tú te has sumergido en la piscina, te habrás dado cuenta que tu peso es menor. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que hay una fuerza hidrostática que le pusieron de nombre empuje, ¿no? Que hace que tu peso disminuya. Así es. Y de esa manera pudo demostrar que la corona era falsa. Muy bien, hablemos de un segundo personaje, Galileo Galilei, nacido en 1564 y fallecido en 1642. Este personaje que ves en imagen nació en Pisa, en Italia, astrónomo, filósofo, físico y fue un pionero del método experimental de la ciencia física. Profesor, ¿qué significa método experimental
de las ciencias físicas? Bueno, pequeño, mira, te voy a explicar. Este personaje se le dice pionero o padre de los métodos experimentales porque él simplemente estuvo experimentando todos los movimientos, todos los tipos de movimientos de un cuerpo, ya sea rectilíneo, rectilíneo variado, vertical, parabólico, circular. ¿Y dónde practicaba este señor? ¿Dónde experimentaba? Pues en la Torre de Pisa, ¿no? Recuerda esa imagen donde en una Torre de Pisa está lanzando objetos y él dijo, ¿no? Si dos objetos de diferente volumen, de diferente masa, por ejemplo, una bola de boliche y una piedrita, los suelto en el vacío, ambos van a caer al mismo tiempo, porque no dependen, porque no dependen de su masa o de su peso, va a depender simplemente de la gravedad, así es. Experimentó la caída libre de los cuerpos en la Torre Pisa, como te lo mencioné, mejoró el telescopio, mira, descubierto en Holanda, con el que hizo importantes descubrimientos astronómicos, tales como cuáles, la luna del planeta Júpiter. Y este señor también comprobó la teoría heliocéntrica de Copérnico, mira. Ah, profe, ¿quién es Copérnico? Mira, pequeño, Copérnico es famoso porque en su libro él dice que el Sol es el centro del universo, pero simplemente fue una teoría, una idea, ¿no? No era demostrable. Pero Galileo Galilei demuestra esto, que realmente el Sol era el centro. Pero tú sabes, bueno, que no es cierto, pues no, porque el Sol no es realmente el centro, porque el giro de la Tierra es de manera elíptica, no es circular, entonces ahí también hay un error. Pero pero un poco que distorsiona la idea de ese entonces, porque en ese entonces se creía que la Tierra era el centro del universo, o sea, la Tierra era el centro del todo, la Luna, los planetas, el Sol giraban en torno a la Tierra. Qué gran error, ¿verdad? Pero este señor cuando dijo eso, la iglesia, la Santa Inquisición, se molestó muchísimo con él y le dijo, o te retractas o simplemente te vamos a tener que matar. Entonces él, por miedo a la muerte, se tuvo que retractar, pero sin antes decir unas pequeñas palabras. Es mentira todo lo que me hacen decir. Entonces la Iglesia Católica, bueno, se hizo oído sordo porque este señor ya había declarado que lo que había dicho era mentira. Entonces simplemente lo condenan a cadena perpetua en su casa. Mira, pequeño, qué increíble, ¿no? Increíble. Veamos nuestro siguiente personaje. Ups. Es Isaac Newton. Me parece que no le he puesto. Vamos a hacer que aparezca. Uno, dos, tres. Y ya está, pues, ¿no? Isaac Newton, nacido en 1642 y fallecido en 1727. Este personaje histórico nació en Woolsthorpe, en Inglaterra. Es un matemático, físico, filósofo, considerado el padre de la mecánica y el movimiento planetario de la teoría de luz y color. Pequeño, este personaje es increíblemente, ¿no? Porque ahorita te voy a contar una pequeña historia de él. Se formó en Cambridge, descubrió la ley de la gravitación universal y estableció la ley mecánica mediante las tres leyes que llevan su nombre en un libro llamado Principia. ¿Cuáles fueron sus tres leyes? Aquí están, mira. Estas tres leyes que hoy en día es muy importante que tú las sepas, las domines. ¿Sabes por qué? Porque si tu futuro es estar en una universidad, las tres leyes tienes que aprenderlas, sí o sí, pequeño. La primera ley, ley de Newton, la ley de inercia. La segunda ley de Newton, la ley fundamental de la dinámica. Y finalmente la tercera ley, este personaje, la ley de acción y reacción. Ahora sí, pequeño, mira, te explico. Este personaje se caracterizaba por ser un renegón. Era súper renegón, renegaba por todo. Caminaba alguien, renegaba, pero era tan genial, tan inteligente, que llegó a pertenecer a un grupo de científicos famosos, en un grupo, en un congreso donde él era uno de los mejores, pues, ¿no? Pero un día él estableció una idea y los demás no le apoyaron en su idea. Entonces él como era, se caracterizaba por ser un renegón,
se molestó muchísimo y dijo, ¿saben qué? Me voy, renuncio, ustedes no me ayudan en nada. Entonces se fue a su casa. En su casa, y para que veas pequeño, cuando él regresa a su casa, justo en su época, este señor, ocurre una pandemia. Así es, no somos los únicos que han vivido una pandemia, mira, él también vive una pandemia. En este caso, él vive la pandemia la bulimia, perdón, bulimia no, pero ay, me olvidé. Una epidemia de algo, de la pulga de la rata, la peste bubónica, ya recuerdo, la peste bubónica. Entonces, él no podía salir de su casa. ¿Por qué? Porque corría el riesgo de contagiarse. Entonces, él ¿sabe qué hace en su casa? Comienza a escribir, comienza a investigar, comienza a practicar, a experimentar, y él en su casa descubre la ley universal de la gravitación. También descubre las leyes básicas que hoy en día llevan su nombre. Todo lo hace en la cuarentena, mira, pequeño. Qué increíble, ¿verdad? Es un sujeto increíblemente fabuloso. Así es. Y ahora vamos a hablar de nuestro último personaje, quizás el mejor de todos. Albert Einstein, estoy segurísimo que lo has escuchado. Nacido en 1870 y fallecido en 1955. Este personaje, este personaje característico, él, pues no, por su manera elocuente de vivir, este que no le tomas una foto le se saca la lengua. Así es, estamos hablando del mismo personaje. Físico alemán, físico alemán, nacionalizado estadounidense, considerado el científico más importante del siglo XX. En 1915, este señor presentó la teoría general de la relatividad, mira. Ah, pero mira, déjame contarte algo. Él, si bien es cierto, es famoso por la teoría de la relatividad, pero él no gana premio. Muchos confunden eso, ¿eh? Él no gana premio Nobel por la teoría de la relatividad. No, señores. Él gana el premio Nobel por demostrar el efecto fotoeléctrico, porque tampoco lo crea, tampoco lo inventa, tampoco lo define. No, él no define el efecto fotoeléctrico. Muchos piensan que sí, ¿eh? Pero no, pequeño, no, él no lo define. El que define se llama Planck, así es, y lo explica en la hipótesis de Planck. Te invito a leerlo, te invito a investigarlo. Entonces, Planck nos habla del efecto fotoeléctrico, pero es este señor, Albert Einstein, quien demuestra el efecto fotoeléctrico. Sí, así es. Lo demuestra con una linterna, lo demuestra con una plancha metálica y demuestra cómo se liberan fotoelectrones. Increíble, es un personaje genial. Y gracias a esa explicación, él gana el premio Nobel. Pero, ojo, gana premio Nobel gracias a la explicación del efecto fotoeléctrico, pero se hace famoso por la teoría general de la relatividad. Cosita de loco, ¿verdad? Este tipo, un elocuente, él, por sus explicaciones del efecto fotoeléctrico en 1921 obtuvo el premio Nobel, ¿no es cierto? Y como te repito, este tipo era un loquito, ¿no? Cuando un día le preguntaron, Albert Einstein, ¿por qué usan las mismas ropas? Y él le dijo, acércate mañana a mi casa, te espero. ¿Qué cosa le dijo? No, no te preocupes, no te va a pasar nada. Ah, ok, entonces yo iré. Este periodista al cual le estaba entrevistando a Albert Einstein fue a su casa el día siguiente y le dijo, señora, y ahora sí me puede explicar por qué siempre en cada conferencia, por qué en cada reunión, en cada sitio que le llaman, siempre usted usa la misma ropa. ¿Qué acaso no tiene para comprarse algo, una ropa nueva? ¿No? Entonces, uy, Alberete, ¿qué? ¿Me está hablando de cochino este sujeto? No, señor, le voy a demostrar por qué uso la misma ropa. Lo invita a su casa, este señor llega y le dice, acompáñeme, señor, a mi cuarto. ¿Qué cosa le dijo? No, no te preocupes, no te va a pasar nada. Ah, ok, vamos entonces. Entonces van a su cuarto y él le abre el armario. Y el armario le dice, observa mi armario, le dice. Y el periodista queda sorprendido y le dice, pero señor Eite, ¿por qué usted tiene los mismos sacos del mismo color, la misma camisa del mismo color, los mismos pantalones del mismo color, los mismos zapatos del mismo color? ¿Por qué tiene todo igual? ¿Por qué no varía? Y Albert Einstein le responde, mira, mi cerebro es tan importante que no puedo ir gastándolo buscando qué ropa ponerme cada día. Mejor me pongo toda la ropa todos los días y así no estoy gastando mi cerebro. ¡Wow! Quedó impactado. Otro día le preguntaron a Albert Einstein, señor Albert Einstein, ¿qué necesita uno para crear un laboratorio y poder crear muchas cosas? Y Albert Einstein le respondió, cualquier sitio es bueno, lo único que tú necesitas es una hoja y un lápiz. Increíble, ¿verdad? Increíble. Muy bien, pequeño, me gustaría contarte más historia, pero el tiempo no va a ganar, tú sabes que ese siempre va a ser un factor importante.
Muchas gracias por la atención brindada. Cuídate mucho, un fuerte abrazo, nos vemos el día de mañana. Ah, y no te olvides, por favor, desarrollar la tarea, la actividad que te he dejado, ¿no? Que me tienes que contar lo que más te ha gustado de un personaje físico que te he mencionado. Ah, y me gustaría mucho escuchar o leer, perdón, un físico que de repente es de tu agrado, ¿no? Quizás no lo que yo he mencionado, quizás uno que tú investigues por ahí o que has escuchado, me encantaría leerlo, ¿sí? Cuídate mucho nuevamente, hasta mañana. Chao, chao.